Don Cristian, muy bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Vidal. Es un honor estar en su programa y poder compartir con ustedes la situación del país aquí en Perú. Primera cuestión, don Cristian, ¿qué es lo que ha sucedido exactamente en Perú en estos últimos días? Bueno, hace ya unos 5 días atrás, el día lunes, el presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, decidió disolver el Congreso porque no consiguió el objetivo de impedir que el Congreso empiece a nombrar los magistrados del Tribunal Constitucional de forma autónoma. El presidente quiso intervenir en la elección, a pesar que la Constitución peruana le impide de poder nombrar a los magistrados, pero él presentó un proyecto de ley solicitando que las ONGs, principalmente las financiadas por George Soros, que no pagan impuestos en el Perú, que no son electos por peruanos y que no rinden cuentas a los peruanos, tengan decisión y participación en cuanto a la elección de nuestros magistrados. Bien, esto que usted me comenta tiene un aspecto muy grave, porque si yo le he entendido bien, usted me corrige si acaso le he malinterpretado, aquí lo que sucede es que el Ejecutivo pretende interferir en lo que es el desarrollo de la actividad del Poder Judicial, es decir, romper la independencia del Poder Judicial y, según usted me dice, romperla precisamente en beneficio de la agenda de Soros. Bueno, efectivamente, ellos han roto, digamos, la facultad que tiene el Congreso de la República del Perú de nombrar con 87 votos en un Congreso de 130 a los magistrados que componen el Tribunal Constitucional, que son, digamos, electos por el Congreso, y solamente hay 7. Es el equivalente a la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Sí, sí, y sí, sí. esto, según nuestra Constitución, lo vota, lo elige, lo propone solamente y únicamente el Congreso de la República, porque el Congreso es electo por peruanos, de peruanos y para peruanos. Entonces, el presidente, que tenía una participación en el Congreso de solamente 5 congresistas y había sumado una coalición que no llegaba o superaba el 19% del Congreso, se veía desesperado y en pánico porque nosotros, que somos la bancada conservadora en el país, logramos una coalición de más de 90 votos, o sea, teníamos el 80%. Y con esa coalición teníamos la capacidad de nombrar a 6 magistrados que tocaban renovar de un tribunal que en su total tienen 7 magistrados. Y el único que quedaba era conservador. En otras palabras, el Perú iba a colocar 7 magistrados conservadores de los 7. Pero el presidente, en el pánico, vio la forma de impedirlo, no lo pudo impedir, presentó un proyecto de ley pidiendo que las ONGs participen y tengan capacidad de veto, de opinión, en otras palabras, que decían quién entra y quién no entra. Y si no aceptábamos las condiciones que exigía el presidente, algo que viola la Constitución peruana, porque la Constitución peruana dice que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y que hay separación de poderes, pero el presidente dijo, si ustedes no lo hacen, yo interpretaré que me han negado la confianza como presidente y por lo tanto disolveré el Congreso. Ahora, es decir, sí. La Constitución peruana precisamente habilita al presidente disolver el Congreso cuando se le nega la confianza, pero en temas que son de su propia gestión o de su propio poder. Por ejemplo, si el presidente pide presupuesto para hacer hospitales, si el Congreso le niega la capacidad de poder reformar su presupuesto asignado, él puede hacer una cuestión de confianza sobre la materia porque es algo que pertenece a su propio poder, a su propia administración. Pero no puede hacer cuestión de Estado para interferir sobre la administración o el ejercicio autónomo de otro poder del Estado. Entonces el presidente forzó la figura, a pesar de que actualmente el 95% de constitucionalistas en el Perú lo califican como golpe de Estado, pero a pesar de eso lo hizo porque contaba con el respaldo de la mayoría de los medios de comunicación y con el respaldo
digamos, de entidades extranjeras. Y él se decidió a cerrar el Congreso cuando regresó de la ONU, hace unos días. Antes no estaba decidido, regresó, se decidió y lo ha disuelto. Ahora, vamos a ver, permítame que recapitule, porque me parece que lo que está usted diciendo efectivamente es muy grave. Vamos a ver, si yo lo he entendido y de nuevo le pido que me corrija si acaso no he terminado de captarlo. El panorama que usted está describiendo es que en estos momentos tiene que producirse una renovación de parte del Poder Judicial. Esa renovación deriva del poder legislativo, como sucede en otros países, esa es la manera en que sucede, y el poder legislativo en estos momentos es un poder legislativo de mayoría conservadora que lógicamente se opondría, por ejemplo, a la aprobación de una legislación favorable a la ideología de género, en términos generales, a la agenda de carácter globalista. Es decir, eso es lo que se prevé que sucedería. Bien, y en medio de ese panorama, que es un panorama muy claro, es absolutamente legal, emana de la voluntad popular, que es la que efectivamente ha votado a la gente que está en el poder legislativo, el presidente, de manera que vulnera claramente el ordenamiento jurídico peruano, la Constitución, decide que disuelve el Congreso para que no se pueda renovar ese poder judicial en ese sentido, y lo hace fundamentalmente obedeciendo las directrices de Soros, al que ha querido colocar anticonstitucionalmente como uno de los elementos que iba a decidir lo que iba a ser el poder judicial. Efectivamente, solo una pequeña precisión. El Tribunal Constitucional es un órgano, digamos, como un satélite que está por encima del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Es una especie de Corte Suprema que interpreta el sentido de la Constitución. Sí. Entonces, es la instancia máxima y la más absoluta. Entonces, finalmente, el Tribunal Constitucional interpreta el espíritu de la Constitución peruana. Y esto es un riesgo, digamos, también como parte de diseño constitucional, porque permite que 7 magistrados puedan interpretar lo que los artículos quieran decir, aún cuando se contrapone de manera explícita a lo que está escrito. Ahora hay doctrinas judiciales que hablan sobre la teoría evolutiva del derecho. Entonces, tener presencia en el Tribunal Constitucional precisamente nos permite preservar el sentido original de nuestra Constitución, su espíritu inicial, desde su fundación. Ahora, el presidente de la República ha querido intervenir en esta elección porque no estaba complacido con que los peruanos elijan a peruanos para ser sus magistrados. Y quería que las ONGs que no pagan impuestos, que no son electos por peruanos y que no rinden cuentas a los peruanos, puedan intervenir sobre cómo interpretar el sentido de su Estado, del Estado peruano. Y como no lo logró, lo ha decidido abolir. Y esto es el primer ejemplo claro que no solamente la lucha contra la ideología de género es en el plano social, o en el plano mediático, o en el plano político. Porque en el caso del Perú hemos demostrado que le hemos ganado el partido políticamente. Fair play. Hemos logrado una coalición de más de 87 votos. Hemos logrado inclusive nombrar a un magistrado, y el presidente, en su desesperación, porque no podía impedir que sigamos nombrando un segundo, un tercero, antes que nombremos un segundo magistrado, lo disolvió. Y ahora no quiere ni reconocer al magistrado que hemos nombrado. Claro, esto es una burla del derecho, pero además sangrienta, me atrevería a decir yo. Hay una cuestión, don Cristian, que a mí me parece preocupante. Es decir, por supuesto, la acción del presidente es absolutamente censurable. Aquí hay una conculcación y una vulneración del ordenamiento jurídico peruano absolutamente descarada. Pero hay otros 2 elementos que a mí me resultan enormemente preocupantes. Uno es el hecho de la mediación extranjera en esto que es una verdadera crisis constitucional. Es decir,
¿Cuál es el derecho que tiene el señor Soros o cualquier ONG, si a eso vamos, como para poder en un momento determinado intervenir en la marcha de las instituciones de un país, pisoteando de manera descarada la soberanía nacional? Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, que también me parece muy importante: ¿qué sucede con los medios de comunicación en el Perú? Es decir, se supone que los medios de comunicación en el Perú ahora tendrían que ser un grito clamando por la independencia nacional del Perú, por la defensa de su soberanía nacional, por el respeto a las instituciones, y según me cuenta usted, se han unido al coro de voces que están aplaudiendo lo que es un verdadero golpe de Estado. Claro, ahora, esto parecería quizás lo que te voy a comentar algo pintoresco y hasta conspirativo, pero lamentablemente es la realidad del Perú. En el Perú, los medios de comunicación pertenecen a un solo grupo, es un monopolio, que lamentablemente tienen prensa escrita, prensa radial y prensa televisiva. Y esta empresa tiene un dueño, ¿no? Estamos hablando de una empresa de comunicaciones de más de 100 años, ¿no? El comercio. Tiene como director a Graña, el señor Graña, socio de George Soros. Oh, fantástico, fantástico. Odebrecht. Y lo más increíble de todo, y esto es algo para reírse, es que después de disolver el Congreso, la primera medida oficial que ha tomado el Congreso a los 2 días ha sido pagarle 529 millones de soles a Odebrecht. O sea, es un asalto a mano armada. Nos han robado de forma descarada millones al Perú. ¿Y cuál es la justificación de haberle pagado 529 millones? De que esta empresa quiere ser honesta y no puede pagar a sus consejeros para reformarse moralmente. O sea, encima de los miles de millones que nos han robado, después del golpe de Estado, lo hemos premiado dándole 500 millones más, que equivaldría pues a unos 230 millones de dólares aproximadamente, ¿no? O unos, según el cambio actual, sería 190, casi 200 millones de dólares. ¿Por qué? Por nada. Entonces, actualmente en el Perú no existe Congreso. El gobierno es un gobierno títere del señor Soros. Es un gobierno que no tiene fiscalización alguna y que está literalmente abriendo las arcas del Estado para vendérselo a las entidades extranjeras. Y lo peor de todo es que el día de hoy, después del desembolso a Odebrecht, el día de hoy Graña, el dueño de los medios de comunicación, acaba de adquirir el 30% del agua peruana, el sistema de agua. Por Dios, por Dios. Y la empresa de este señor acaba de ser adquirida por Soros. En otras palabras, es Soros quien está detrás de todo, adquiriendo las fuentes naturales como el agua, los medios de comunicación, el poder político y el Tribunal Constitucional. Entonces, pero bueno, lo que usted me cuenta es un saqueo de las riquezas naturales del Perú, además quebrantando la Constitución, y todo esto siguiendo las órdenes de un señor que no es peruano, que vive en el extranjero y que además es conocido por propiciar golpes de Estado. Cuando no ha sido en Ucrania, ha sido contra la libra, cuando no ha ido contra las monedas de Extremo Oriente. Es decir, un personaje que es absolutamente impune, pero que por lo que usted me cuenta aquí, tiene el respaldo del poder mediático y el respaldo del poder ejecutivo de Perú, que se han vendido a sus manejos. Bueno, más que respaldo, él es el propietario de fondo, porque al final el señor Graña, que es el propietario ante los peruanos, ha vendido sus acciones a Soros, o mejor dicho, es decir, no es que lo apoye, es que lo obedece. Claro, es que son sus lacayos, sus súbditos, son sus trabajadores, sus asalariados. La pregunta es muy sencilla: dime quién te paga y te diré para quién trabajas. Sí, no tengo ninguna duda. Como decían en la investigación del caso Watergate, sigue el dinero. Y aquí es evidente cómo sigue el dinero. En medio de esta situación, don Cristian,
¿cuál es la reacción que se va a producir? Es decir, si esta gente controla los medios en un régimen prácticamente de monopolio y se dedica a mentir y a engañar al pueblo, si el presidente ha dado un golpe de Estado y no se produce una reacción institucional, nada más que en el caso del Congreso, si en estos momentos ya están vaciando masivamente las arcas de la riqueza nacional para que se las lleve Soros, ¿qué va a suceder en los próximos días? Bueno, yo creo lo siguiente. Ante la disolución del Congreso, felizmente el empresariado nacional emitió un comunicado de protesta. Los mejores constitucionalistas peruanos, inclusive reconocidos en otros países como en España, el doctor García Belaúnde, por ejemplo, entre otros, han dado el grito al cielo, describiendo en similares palabras, quizás con más tecnicismo jurídico, este golpe de Estado. Pero la población en general no lo siente porque la opinión publicada, que representa la opinión publicada de Soros, más bien celebra este hecho. Claro. Entonces, no hay una reacción social contundente hasta el momento, excepto porque no saben lo que está sucediendo. Ni tampoco lo están sintiendo. Ahora, felizmente el tiempo es el mejor amigo de la verdad. Y al pasar el tiempo, yo creo que se va a ir evidenciando y exponiendo la verdad, no solamente la luz, sino que se va a sentir en la realidad nacional. Y lamentablemente cuando esto se sienta, quizás ya sea demasiado tarde para muchos. Bueno, don Cristian, yo le agradezco enormemente la información que usted nos ha proporcionado al respecto. No hace falta que le diga que vamos a seguir todo el proceso de lo que está sucediendo en Perú con enorme atención, porque somos conscientes de que dentro de la agenda globalista no es el Perú, es el Perú y en estos momentos lo que está sucediendo en el Perú de manera absolutamente clara, pues puede suceder mañana, por ejemplo, en Argentina, puede suceder mañana en México, puede suceder en cualquier otro sitio, y lo que sí le vamos a emplazar es para la semana que viene, hacia finales de la semana que viene, para que nos informe de las novedades que se han podido producir en este golpe de Estado postmoderno. Este es un golpe de Estado que se da y ni siquiera hay que sacar los tanques a la calle, como ha pasado en otras ocasiones en la historia de Perú y de otras repúblicas hermanas de Hispanoamérica, y vamos a mantener estos canales de comunicación para informar, porque quiero insistir mucho en ello. Lo que está pasando en Perú es trascendentalísimo para el Perú, pero es trascendental para todo el continente y me atrevería a decir que es trascendental para todo el planeta. Es ver cómo una vez más una agenda extranjera se dedica a imponer su voluntad por encima de la legalidad y a saquear impunemente a un país, eso sí, con un apoyo además mediático y de parte de las instituciones. Estos son los golpes de la actualidad. Para concluir, si me permite, doctor. Claro que sí. Quería hacer un comentario. El caso del Perú es un caso sui generis porque evidencia que no basta la movilización social, la convicción cultural, la mayoría legislativa y el poder político. Porque en el caso del Perú hemos logrado tener las cuatro cosas. Acá se lanzó Con mis hijos no te metas, marchas masivas. La cultura es muy conservadora. El poder político en su plenitud estaba en mayoría de los conservadores. Hemos jugado bajo las reglas constitucionales. Hemos ganado bajo las reglas constitucionales, pero a pesar de esto, el caso de Perú evidencia que estamos confrontándonos a una dictadura global que no tolera la derrota y que se impone por las buenas o por las malas. Antes, decir esto era una hipótesis, era una opinión quizás tildada por muchos de conspiración, pero el caso del Perú evidencia que no es una hipótesis, porque nosotros hemos llevado la hipótesis a la prueba, hemos ganado la presidencia del Congreso, hemos logrado una coalición contundente, hemos respetado el Estado de Derecho y a pesar de eso nos han disuelto. Entonces, el caso peruano sirve para exponer y revelar la verdadera naturaleza detrás del globalismo. Bueno, yo tengo que decir que hay antecedentes, lo que pasa que también manipulados por la prensa. Esto mismo es lo que pasó en Ucrania en el año 2008.
Solo que ahí el golpe se dio contra el presidente, pero igual, y por supuesto, los medios de comunicación contaron una historia que era falsa y que la gente se sigue creyendo. Es decir, es enormemente importante que lo que ahora está sucediendo en el Perú pueda llegar a la gente en todos los países la verdad, porque los medios de comunicación van a imponer un relato absolutamente falso, como pasó en Ucrania y como ha sucedido en otras partes. El caso del Perú, si se quiere, es además más descarado, porque es más difícil de enmascarar y porque, como usted muy bien dice, la voluntad popular ha sido clarísima y ha sido mayoritaria en cuanto a esa agenda globalista y, por supuesto, la agenda globalista no tiene el menor respeto por la democracia, por la Constitución o por las instituciones. Quiere ganar sí o sí. Si es con apariencia de legalidad, con apariencia de legalidad. Y si es pisoteando descaradamente la legalidad, pues pisoteando descaradamente la legalidad. Don Cristian, tengo que decirle que, por supuesto, estamos con ustedes en la defensa de su independencia nacional, estamos con ustedes en la defensa de su soberanía como pueblo, estamos con ustedes en el hecho de que intenten mantener el respeto a la Constitución y a las instituciones del Perú y vamos a mantener una línea abierta durante estos días mientras dure esta crisis constitucional, porque efectivamente, lo subrayo y quiero insistir, esto no solo es la batalla del Perú, esta es una batalla por la libertad que se está librando ahora mismo en el Perú, pero que mañana se puede librar en cualquier otro de los países de Hispanoamérica, de Asia o del continente africano, porque la agenda globalista, que es totalitaria, efectivamente pretende imponerse sea como sea. Don Cristian, muchísimas gracias por todo, muy buenas noches y seguimos en contacto. Muchas gracias, doctor Vidal, que Dios le bendiga.